Mi hija y su esposo regresaron de su viaje de celebración a China, sonrientes. Caminaban por el sendero de piedra hacia la puerta principal de la casa que acababan de vender por $3 millones. Una casa que estaban convencidos de que era suya. Mi yerno, Kevin, introdujo la llave en la cerradura. Encajó a la perfección. Giró suavemente. Pero en cuanto empujó la puerta, las sonrisas se borraron de sus rostros. Lo que encontraron dentro hizo que mi hija Alicia soltara un grito. Era un sonido que no escuchaba desde que era una niña y cayó de un columpio. Un grito de puro y absoluto horror. Pero no gritaban por lo que había allí, gritaban por lo que ya no estaba. Antes de contarte qué vieron en ese inmenso espacio vacío y cómo lo orquesté todo desde mi sillón con un teléfono y una pluma, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Y por favor, dale a me gusta y suscríbete si crees que el legado de un hombre es algo por lo que vale la pena luchar. Ese grito fue la última nota de una sinfonía de susurros que había estado sonando en mi casa durante 2 años. Todo comenzó después de que Lena, mi esposa por 50 años, falleciera. El silencio en esta enorme casa en la colina era ensordecedor. Así que cuando Alicia y Kevin sugirieron mudarse para cuidarme, sentí un alivio profundo. Pensé que era una bendición. Muy pronto descubrí que era el inicio de un asedio. Al principio, los cambios fueron pequeños. Una mañana, Alicia entró en la cocina y dijo: «Papá, estas cortinas florales son tan pasadas de moda. Vi unas minimalistas preciosas en internet». Antes de que pudiera responder, ya estaban encargadas. Lena había elegido ese estampado floral. Decía que hacía sentir la cocina como una eterna primavera. Una semana después, Kevin decidió que mi sillón de cuero favorito, moldeado a mi cuerpo tras décadas de uso, era un estorbo. Sin consultarme, lo llevó al sótano. «Rompe la armonía del salón, Jed», me dijo, dándome una palmada en el hombro, como si hubiéramos tomado la decisión juntos. Poco a poco, pieza a pieza, la casa comenzó a dejar de sentirse mía. No era nuestro hogar, era como un hotel donde yo era un huésped de larga estancia, cuyas preferencias se ignoraban educadamente. Mi propia hija parecía encogerse en presencia de su esposo. Empezaba a decir algo, cruzaba la mirada con Kevin, y sus palabras se desvanecían en una sonrisa vacilante. Ellos eran un equipo. Y yo estaba empezando a comprender que no formaba parte de él. Yo era el proyecto. El problema a gestionar. Los susurros crecieron. La voz de Kevin resonaba en el porche por las noches, mientras hablaba por teléfono. «Es un terreno privilegiado. La gentrificación está disparando el valor. Un activo que solo está aquí, desaprovechado». Nunca hablaba de hogar. Siempre era activo, inversión, número en una hoja de cálculo. Mi vida entera reducida a una estimación de CEO. Entonces comenzaron las sugerencias amables. Cada una era una aguja que buscaba una grieta en mi resistencia. Primero, el jardín. Yo estaba removiendo la tierra en los rosales de Lena, con las manos hundidas en ese suelo donde más cerca me sentía de ella. Kevin salió con una tablet en la mano. «Jed, a tu edad no deberías andar cavando. ¿Y si te caes?» «Nadie se enteraría», dijo con tono de preocupación, pero con los ojos puestos en la extensión del terreno, calculando los metros cuadrados. No estaba preocupado por mí. Estaba preocupado por su inversión. Semanas después, fueron mis llaves del coche. Me disponía a salir a desayunar con unos viejos amigos del sindicato. Kevin me detuvo en la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Le respondí, y él asintió lentamente. Estuve leyendo sobre los tiempos de reacción en conductores mayores de 70. «Es alarmante. ¿Por qué no me dejas las llaves? Yo puedo llevarte donde quieras, por tu seguridad». Extendió la mano, no como una petición, sino como una orden. Miré a mi hija, de pie en la cocina, fingiendo ocuparse con la cafetera. Evitó mi mirada. En ese instante sentí como las paredes de mi casa se cerraban sobre mí. Le entregué las llaves. No quería pelear. Hoy sé que evitar el conflicto fue lo más peligroso que pude haber hecho. El tema del dinero se volvió constante. Kevin se sentaba en la mesa,
deslizando el dedo por la pantalla de su móvil. ¿Viste lo que pagaron por la casa de los Henderson? 3,2 millones. Jed, esto no es solo una casa. Es un portafolio. Hablaba como si yo fuera un niño incapaz de entender el valor de las cosas. Yo, que fundé una constructora con nada más que una camioneta y 2 manos fuertes. Yo, que dibujé personalmente los planos de esta misma casa. Solo asentía y seguía comiendo, con la comida insípida en mi boca. Cada comentario era un intento de borrarme, de pintarme como un anciano frágil que necesitaba ser salvado de sí mismo. No solo estaban tomando mi casa. Estaban intentando arrebatarme mi identidad. Algunas noches, cuando todo estaba en silencio, recorría las habitaciones solo. Pasaba la mano por la barandilla de roble que instalé yo mismo. Me detenía en el marco entre la cocina y el salón, donde Lena y yo marcamos con lápiz las alturas de nuestros hijos. Las líneas aún se veían si la luz las alcanzaba en el ángulo justo. Esta casa era un registro vivo de nuestra vida. La construí con las horas extra de mi primer gran contrato. Cada ladrillo era un testimonio de la promesa que le hice a Lena cuando éramos 2 jóvenes sin nada. Te construiré un castillo, un lugar tan sólido que ninguna tormenta podrá derribarlo. Un hogar donde nuestra familia siempre esté a salvo. De pie en la oscuridad, aún podía oler el barniz de lavanda que Lena usaba. Aún sentía su risa vibrando en las paredes. Aún veía a Alicia dando sus primeros pasos en este mismo suelo. Esta casa no era un activo. Era un santuario. Era una promesa. Y mientras escuchaba el zumbido del refrigerador, supe que no estaba luchando por una propiedad. Estaba luchando por el alma de mi familia. Por mantener mi promesa a Lena. Ellos veían un precio. Yo veía mi vida entera. Y sabía que tendría que elegir. La ruptura llegó un martes, en una cena aparentemente común. Estábamos en la mesa que Lena había comprado en una tienda de antigüedades y que restauró todo un verano. Kevin descorchó un vino caro, algo que solo hacía cuando estaba a punto de dar un paso calculado. Aclaró la garganta tras un sorbo largo. Jed, dijo con voz suave y ensayada. Alicia y yo hemos estado pensando en tu futuro, en cómo protegerte. Creemos que deberíamos formalizar las cosas. Para tu protección, claro. Hizo un gesto vago alrededor de la habitación. Podríamos darme un poder notarial y crear un fideicomiso más moderno que yo administre. Así no tendrías que preocuparte de nada. El aire se volvió denso. Miré a Alicia. Fijaba los ojos en su plato, empujando un trozo de pollo con el tenedor. No quiso mirarme. Era cómplice en el despojo de su propio padre. Dejé los cubiertos, el sonido metálico resonando en la sala. Lo miré directo a los ojos. Ese hombre que veía mi vida como una cifra. Ese hombre que me trataba como un estorbo. Dejé que el silencio lo aplastara. Y entonces le di mi respuesta. Una sola palabra, dicha con una calma que yo mismo desconocía. No. El teléfono sonó un jueves por la tarde, rompiendo la paz de mi estudio. Estaba leyendo un libro de arquitectura urbana, pasión que conservo desde mis primeros días en obras. En la pantalla vi la foto de Alicia. Contesté con una mezcla de esperanza y cansancio. «Hola, papá», dijo, con una voz demasiado alegre, como de locutora fingiendo entusiasmo. «Solo llamaba para ver cómo estabas». Miré por la ventana el roble que Lena y yo plantamos en nuestro primer aniversario. Sus hojas ya se tornaban doradas. «Estoy bien, Alicia. Leyendo un poco». «Qué bien», respondió rápido. Hubo una pausa donde podría haber surgido una charla de verdad. En su lugar, me soltó un listado. ¿Tomaste la pastilla de la tensión? ¿Estás comiendo bien? Sí, Alicia. Perfecto. Bueno, me tengo que ir, Kevin acaba de llegar. Solo quería escuchar tu voz. Te hablo pronto. Adiós, papá. La línea quedó en silencio. Una llamada como una piedra rebotando en un lago, pura superficie, sin profundidad. Iba a dejar el teléfono sobre la mesa cuando me di cuenta. Alicia no había colgado. Me quedé quieto, con el auricular frío en la oreja. Al otro lado había un vacío.
Y entonces lo escuché. Era la voz de Kevin. No sonaba fuerte ni enfadado. Era peor. Sonaba calmada, medida, sin un rastro de calidez. Como un médico hablando de un paciente que no conoce. ¿Colgó ya?, preguntó. Se oyó una silla crujir. Mira, cariño, sé que es difícil, pero lo escuchaste. Solo repite rutinas, suena cansado. ¿Te preguntó algo de ti? No tuvo tiempo, respondió Alicia, con voz débil, enredada en culpa. Estaba apurada. Ese no es el punto, replicó Kevin, con paciencia condescendiente. El punto es que no podemos seguir así. Estamos deteniendo nuestras vidas. Tú estás estresada, yo también. ¿Y para qué? Para que él vague por esta casa enorme olvidando si tomó las pastillas. ¿Un asilo?, susurró Alicia, como si al decirlo en voz baja doliera menos. No es crueldad, Alicia. Es práctico, respondió Kevin. Sunnyside Meadows tiene excelentes referencias. Tendrá enfermeras, actividades, gente de su edad. Nosotros no podemos darle eso. Y seamos brutales, estamos sentados sobre un activo de $3 millones. No podemos empezar nuestra vida, ni invertir, ni viajar, hasta liberar ese valor. Tiene que ir a una residencia. Es la única solución lógica. Vendemos la casa, usamos una parte para su cuidado, y al fin podremos vivir. Es lo correcto para todos. Del otro lado escuché un suspiro largo, como una rendición definitiva. Está bien, murmuró mi hija, casi inaudible. Está bien, Kevin. Un segundo después, se oyó el clic del teléfono al colgar. El silencio que volvió a llenar la habitación fue más pesado esta vez, cargado de palabras que jamás debí escuchar. Me quedé inmóvil en medio del estudio, con el teléfono aún en la mano, sintiendo su peso como si fuera un bloque de plomo. El aire se me atascó en el pecho. No fue la rabia lo que me golpeó primero. Fue un frío profundo, una tristeza tan honda que parecía filtrarse hasta mis huesos, haciéndolos doler. Mi hija, mi Alicia, había aceptado deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo e incómodo. Me dejé caer lentamente en el sillón junto a la ventana, con las piernas de repente temblorosas. El mundo allá afuera parecía distante, borroso. Mis ojos se posaron en la repisa de la chimenea, en la última fotografía que tengo de Lena. Fue en nuestro 50 aniversario, solo unos meses antes de que enfermara. Su sonrisa en esa foto siempre había sido mi refugio. Pero ahora, al mirarla, otro recuerdo me atravesó, punzante. Fue en sus últimos días, en aquella habitación estéril de hospital, donde el aire olía a desinfectante y a esperanza que se desvanecía. Alicia sostenía la mano de su madre, con el rostro empapado en lágrimas. Lena, con las pocas fuerzas que le quedaban, la miró y susurró. «Cuida de tu padre, pequeña. Es fuerte, pero va a necesitarte». Y Alicia, mi hija, le apretó la mano y prometió. «Lo haré, mamá. Prometo que siempre cuidaré de él». Esa promesa resonaba ahora en mi estudio vacío, como un fantasma burlándose de mi ingenuidad. El frío de la pena no desapareció, pero dentro de él comenzó a formarse otra cosa. Era dura y clara, como el hielo en un lago invernal. El dolor seguía allí, pero ya no era solo debilidad. Se estaba convirtiendo en cimiento. Yo no era un anciano indefenso al que había que manejar. Yo era Jeremiah Wayace, el guardián de la memoria de Lena, el hombre que construyó esta casa y esta vida. Y ellos creían que podían borrarme. Una resolución tranquila se asentó en mí. No se trataba de venganza. Se trataba de justicia. Se trataba de honrar una promesa que mi hija había olvidado. Mis manos dejaron de temblar. Miré el teléfono ya no como un recordatorio de dolor, sino como una herramienta. Lo desbloqueé, deslicé entre mis contactos y mi dedo se detuvo en un nombre que no marcaba desde hacía más de un año. Marcus Thorne. No pulsé el botón de llamar. No todavía. Solo lo observé. El arquitecto dentro de mí empezaba a despertar. Era hora de dibujar un nuevo plano. La mañana después de esa llamada, me levanté antes de que saliera el sol. El duelo seguía allí, un peso en el pecho, pero ya no era niebla.
Era una piedra húmeda sobre la que estaba afilando mi mente. Si ellos querían ver a un anciano débil y olvidadizo, entonces eso es exactamente lo que les daría. Toda mi carrera me dediqué a construir estructuras diseñadas para durar un siglo. Ahora, mi último proyecto sería construir una ficción, un personaje tan creíble que llevaría a mi propia hija a una verdad de la que no podría escapar. La representación comenzó en el desayuno. Me senté a la mesa, dejando que mi mano temblara apenas mientras alcanzaba el café. Kevin leía noticias financieras en su tablet y Alicia removía su yogur con desgano. Tomé la cuchara de la avena y, justo cuando iba a llevarla a la boca, dejé que los dedos se me aflojaran. La cuchara cayó al suelo con estrépito. Alicia suspiró, molesta. «Papá, ten más cuidado». Kevin ni siquiera levantó la vista. Solo sonrió con sorna. Miré la cuchara en el suelo, con el rostro de un hombre confundido y avergonzado. «Oh, qué tonto». Se me resbaló. Kevin miró a Alicia con esa expresión de «¿ves lo que digo?». Ellos vieron un síntoma. Yo vi el primer ladrillo de mi nueva construcción. Por la tarde, encontré a Kevin en el porche trasero mirando el jardín. Me acerqué apoyándome en la barandilla. «Parece que va a llover», dije, entrecerrando los ojos hacia un cielo perfectamente despejado. Él me lanzó una mirada extraña. «El pronóstico es sol toda la semana, Jed». Asentí lentamente, como intentando asimilarlo. Una hora más tarde, lo encontré en el salón. Me acerqué a la misma ventana. «El cielo se ve un poco gris», murmuré. «¿Crees que lloverá?». Kevin dejó el teléfono, con un aire de paciencia que insultaba más que cualquier enojo. «Jed, ya hablamos de esto. No va a llover». «Claro, claro, perdona, hijo. Tengo la cabeza hecha un lío hoy». Cada despiste era una piedra más en la balanza, inclinando su cruel plan hacia algo que les parecía no solo lógico, sino compasivo. El correo se convirtió en otra obra de teatro. Kevin lo traía y lo clasificaba. Un día me entregó un sobre, la factura del agua. La observé, dándole vueltas. La sostuve al revés. «¿Esto qué es?», pregunté, frunciendo el ceño. Yo, que había manejado la nómina de 50 hombres en la constructora, fingía no reconocer una factura. Kevin suspiró y se sentó junto a mí, cargado de condescendencia. «Es la factura del agua, Jed. Significa que pagamos a la ciudad por lo que usamos en la ducha, en el fregadero». Me señaló la cifra como si nunca hubiera visto números. Lo dejé explicármelo durante 5 minutos enteros. Su tono paternalista era el combustible que mantenía mi motor encendido. Por las noches, perfeccioné el arte de quedarme dormido. Me sentaba en mi sillón con un libro, y pronto mi cabeza se inclinaba, la respiración se hacía profunda y lenta, y el libro resbalaba con un golpe suave al suelo. En esos momentos, ellos hablaban libremente, creyendo que yo estaba perdido en mis sueños. «Está agotado», susurraba Kevin a Alicia. «Ni siquiera puede terminar un capítulo. Hacemos lo correcto, cariño. Esto lo supera». Y mi hija, mi propia Alicia, asentía. Cada palabra era otro clavo en un ataúd que ellos mismos construían. Pero aún no sabían que no era para mí. A la mañana siguiente, le dije a Kevin que me sentía cansado y que pasaría el día en mi habitación. Él asintió, satisfecho. En cuanto salieron de compras, caminé 2 millas hasta una tienda y compré un teléfono prepago con efectivo. Mi primera llamada fue para Marcus Thorne. Hacía años que no necesitaba un abogado, pero presentía que ahora iba a necesitar al mejor. Más que eso, necesitaba a un amigo en quien pudiera confiar mi vida. Marcus y yo nos conocimos hace 55 años, en el barro del campo de entrenamiento. Servimos juntos, volvimos juntos, y él fue mi padrino de boda con Lena. Me sostuvo en pie en su funeral. Era el único, aparte de mis hijos, que conocía toda la historia de lo que Lena y yo habíamos construido. Le pedí que me encontrara en una cafetería al otro lado de la ciudad. Un lugar con asientos de vinilo gastado y café tan fuerte que podía arrancar la pintura. Un sitio donde Alicia y Kevin jamás pondrían un pie. Cuando llegué, ya estaba allí, sentado en un rincón. A sus 76 años, Marcus seguía tan agudo como siempre,
vestido con un traje impecable que lo hacía parecer un CEO más que un abogado semiretirado. Pero sus ojos eran los mismos, no se le escapaba nada. Se levantó y me abrazó. Jed, viejo zorro. Demasiado tiempo sin vernos. ¿Qué es tan urgente que no podías llamarme a la oficina? Me senté frente a él y no perdí tiempo. Le conté todo. Empecé por los detalles pequeños, los susurros, los muebles movidos, las llaves del coche. Le hablé de la obsesión de Kevin con el valor de la casa. Y luego le conté sobre la llamada. Repetí cada palabra que Kevin y Alicia habían dicho, con voz plana, casi mecánica, como si relatara el clima. Vi cómo cambiaban sus expresiones, primero confusión, luego horror. Al final, su mandíbula estaba rígida y en sus ojos ardía un fuego frío que no veía desde que éramos jóvenes en tierras lejanas. Guardó silencio un buen rato, con las manos entrelazadas sobre la mesa. No me ofreció lástima. No dijo lo siento. Dijo algo mucho mejor. Ese ingrato, engreído, nunca me cayó bien, Jed. Te lo dije el día de su boda. Una oleada de alivio me recorrió. No era un viejo loco. Mi rabia estaba justificada. Y compartida. Entonces Marcus respiró hondo y cambió por completo. El amigo furioso se desvaneció, y en su lugar apareció el abogado. Se enderezó, sus ojos se volvieron analíticos. Sacó de su chaqueta una libreta de cuero y un bolígrafo. Muy bien, Jed, dijo con voz firme. Vamos a la guerra. Quieren tratarte como si fueras incompetente. Bien, usaremos eso. Pero primero lo primero, necesitamos revisar nuestras defensas. Háblame de la casa. ¿A nombre de quién está la escritura? ¿Hay un fideicomiso? Necesito saber exactamente cuál es el campo de batalla. Me incliné hacia adelante, sintiendo como volvía a mí una chispa de mi antiguo yo, el constructor, el planificador. Por eso te llamé, Marcus. Lena y yo siempre fuimos previsores. Existe un fideicomiso. El fideicomiso familiar Wayace. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un depredador que acaba de captar el rastro de su presa. ¿De veras? Dijo suavemente. Vaya, vaya. Ellos creen que juegan a las damas con un viejo cansado. Se inclinó hacia mí, con esa media sonrisa aún en los labios. Juntó las manos, luciendo menos como un abogado y más como un profesor a punto de explicar una ley fundamental de la física. Jed, Lena fue una mujer brillante. Ustedes dos lo fueron. Cuando crearon el fideicomiso familiar Wayace, no levantaron solo un muro para proteger sus bienes. Construyeron una fortaleza. Tomó un sobrecito de azúcar del dispensador y lo sostuvo entre los dedos. Piensa en la casa como en este sobre de azúcar, dijo, levantándolo. La mayoría de la gente posee su casa directamente. La llevan en el bolsillo. Cualquiera podría intentar robarles el bolsillo. Pero tú y Lena metisteis la casa dentro de una caja de acero cerrada con llave. Esa caja es el fideicomiso. Dejó el sobre de azúcar sobre la mesa y colocó su taza de café encima. Cuando creasteis la caja, os hicisteis las dos únicas personas con llave. Erais los fiduciarios. Cuando mi querida Lena falleció, que en paz descanse, su llave no desapareció. Legalmente, pasó a ti. Así que ahora, Jed, tú eres el único fiduciario. Eres la única persona en este planeta que tiene la llave de esa caja. Tienes el derecho legal exclusivo y absoluto de hacer lo que quieras con lo que hay dentro. Asentí, recordando las noches interminables que Lena y yo pasamos con nuestro primer abogado, afinando cada palabra. Ella siempre fue la previsora. Cinturón y tirantes, Jed, solía decir. Siempre preparados. Su voz parecía resonar en aquella pequeña cafetería. Aún me estaba protegiendo. Ahora, continuó Marcus, bajando un poco la voz, Alicia es beneficiaria del fideicomiso. Aquí es donde tu yerno listillo, el señor asesor financiero, se equivocó. Es un aficionado jugando en primera división. Vio su nombre en un documento y se le pusieron los ojos en forma de signo de dólar. Supuso que beneficiaria significaba propietaria, pero no es así.
Significa que tiene derecho a beneficiarse de lo que hay dentro de la caja, pero solo a discreción de quien tiene la llave. Puede vivir en la casa, pero no puede venderla. No puede pedir un préstamo usándola de garantía. No puede hacer nada sin tu firma. Ella no tiene la llave. Se recostó en el asiento, dejando que calara. Cualquier venta que intenten hacer es un fantasma. Una fantasía escrita en papel que no vale ni la tinta. Es fraude. Están intentando vender algo de lo que no tienen absolutamente ningún título legal. Luego se inclinó hacia adelante y sus ojos brillaron. Y aquí viene lo hermoso, amigo mío. Mientras ellos están ocupados vendiendo una casa fantasma a un comprador fantasma, tú, el único con la llave, puedes vender en silencio y legalmente la casa real a un comprador real. Haremos una venta legítima, blindada, justo bajo sus narices. Están tan ocupados planificando tu desahucio que ni notarán cuando el suelo mismo bajo sus pies haya sido vendido. Las semanas siguientes se convirtieron en una extraña obra en 2 actos sobre el mismo escenario. En uno, mi hija y su marido eran las estrellas de una comedia brillante creada por ellos mismos. En el otro, Marcus y yo montábamos, en silencio, el escenario para la trágica e inevitable escena final. Mientras yo continuaba mi interpretación de hombre que se apaga en el crepúsculo, empezó mi trabajo real. Los oía en la cocina, con una energía que no les había escuchado en años. Extendían montones de papeles con aspecto oficial sobre la mesa. Kevin señalaba líneas de firma con aires de inmensa importancia. Estaba pegado al teléfono, usando términos como debida diligencia y cerrar la escritura con la seguridad que solo poseen los verdaderamente ignorantes. Está hecho, lo oí decir a alguien. El comprador es un grupo de inversión privado. Pagan en efectivo, sin inspección. Sabía, por supuesto, que ese grupo probablemente era una sociedad pantalla creada por él mismo. No estaba vendiendo una casa. Estaba haciendo un truco de magia, intentando sacar 3 millones de un sombrero que no le pertenecía. Alicia estaba consumida por otro tipo de planes. Entre los papeles legales se amontonaban folletos de viaje a China. Billetes en primera, Kevin. Nos lo hemos ganado, decía con los ojos brillantes. Y una suite con vistas a la Gran Muralla. Escuchaba sus risas desde mi habitación, sentado en mi sillón con un libro. Sonaban como niños en la mañana de Navidad, absolutamente convencidos de que habían sido buenos todo el año. Su alegría era un sonido hueco, un eco en una casa que ya empezaba a parecerse a la tumba de su integridad. Mientras tanto, mis reuniones tenían lugar en un mundo completamente distinto. Marcus y yo no nos veíamos en cocinas llenas de falsas esperanzas. Nos citábamos en una sala de juntas revestida de madera en el centro. Nos sentábamos frente a una mesa de caoba, con los directores del Westside Community Heritage Trust. No eran inversores brillantes. Eran historiadores, arquitectos y ancianos de la comunidad. La presidenta del fideicomiso era una mujer llamada Eleanor Dubois, una profesora jubilada con ojos donde cabía la sabiduría de generaciones. Ella no hablaba de la casa en metros cuadrados o precio de mercado. Hablaba de su alma. Señor Wayace, me dijo en nuestra primera reunión, con una voz llena de respeto, lo que usted y Lena construyeron en esa colina es más que una casa. Es un hito. Es una de las primeras viviendas a medida levantadas por una empresa constructora propiedad de una familia negra en esta ciudad. Es una piedra angular de la historia del barrio. No queremos especular con ella. Queremos preservarla. Me mostraron planos para declararla sitio histórico, asegurando que jamás podría ser derribada. Querían crear una beca en nombre de Lena para jóvenes arquitectos de la comunidad. Un martes por la tarde, Kevin y Alicia celebraron su propia firma. Descubrieron una botella de champán barato en la mesa de la cocina y brindaron. Por nuestro futuro, dijo Kevin, alzando la copa. Por nosotros. Estaban eufóricos. Yo los miré desde el umbral, apoyado en el marco para reforzar mi papel, y les ofrecí una sonrisa débil, confundida. Creyeron que presenciaba su triunfo. El viernes siguiente tuve mi firma. No hubo champán, solo una sala silenciosa, un notario y la señora Dubois. Marcus deslizó los documentos hacia mí. Tomé la pluma estilográfica pesada que Lena me regaló por mi 40 cumpleaños.
Al mover la mano sobre las páginas, firmando la casa que habíamos construido, no sentí pérdida. Sentí una paz profunda. No estaba liquidando un activo. Estaba cimentando un legado. Marcus me apoyó una mano en el hombro, un gesto mudo de respaldo. Esa noche me sentaron en el salón. «Papá, tenemos una noticia maravillosa», dijo Alicia, apenas conteniendo la emoción. «Lo logramos. La casa está vendida. Conseguimos un precio fantástico. Y para celebrarlo hemos reservado un viaje. Nos vamos a China 2 semanas», añadió Kevin. «Es una oportunidad única. Nos dará tiempo de organizar tu traslado a un lugar seguro y cómodo cuando volvamos». Esperaban una sonrisa, un gracias. Yo solo asentí, despacio. «Suena bien», dije con voz deliberadamente frágil. «Divertíos». Acababan de darme la pieza final del rompecabezas, una ventana de 2 semanas, sin interrupciones, para desmontar su fantasía pieza a pieza. El día que vinieron los mudanceros fue silencioso. Me senté en mi sillón, la última pieza en cargar, y los observé trabajar. Eran profesionales, envolviendo mi vida en mantas y metiéndola en cajas con eficacia tranquila. Alicia y Kevin ya estaban en China, enviando fotos ocasionales, sonriendo frente a templos. No tenían idea de que, en casa, su mundo entero se estaba desmantelando. Cuando subieron la última caja y levantaron mi sillón, me quedé de pie, solo, en el silencio cavernoso del museo de mi vida. El camión se alejó y me quedé solo. La casa nunca se había sentido tan grande. Cada sonido, el roce de mis zapatos sobre la madera, el susurro de mi chaqueta, rebotaba en la inmensidad. Empecé mi última visita, una despedida silenciosa a la vida que Lena y yo construimos entre estas paredes. Entré en la cocina y me quedé donde estuvo nuestra mesa durante 47 años. Casi podía verla a ella, tarareando mientras estiraba la masa de una tarta. Casi podía oír a la pequeña Alicia contándonos su día en la escuela. Una casa no es solo madera y clavos. Es un testigo silencioso. Pasé la mano por el yeso frío del pasillo. La pintura estaba desnuda, pero mi memoria suplía lo que ya no veían los ojos. Podía sentir las marcas de lápiz fantasma donde medíamos a Alicia año tras año, hasta que por fin superó a su madre. «Mira, Jed es una gigante», rió Lena entonces. Todos esos años celebramos su crecimiento, sin imaginar que un día intentaría empequeñecerme. Terminé en nuestro dormitorio, mirando por el gran ventanal al viejo roble del patio. Desde aquí vi a mi hija aprender a montar en bicicleta. Vi ese roble crecer de retoño a gigante, guardián de nuestro hogar. Estaba renunciando a la vista, pero no al recuerdo. Había una tristeza profunda, sí, pero ningún arrepentimiento. Para salvar algo, a veces hay que soltarlo. No estaba perdiendo una casa. Me estaba asegurando de que su historia se contara bien. Estaba dándole un nuevo guardián, uno que honraría su pasado de un modo que mi propia hija no pudo. Este era el precio de proteger mi promesa a Lena. Caminé hacia la puerta principal por última vez. No miré atrás. Cerré la pesada puerta de roble y el clic del pestillo fue el sonido más definitivo que había oído jamás. La fortaleza quedaba segura. Me senté en el sillón de mi nuevo apartamento, el mismo que afeaba mi antiguo salón. Tras el gran ventanal, las luces de la ciudad empezaban a brillar contra el azul profundo del crepúsculo. Una taza de manzanilla reposaba en la mesa. Estaba en paz. El teléfono vibró con una notificación de la app de la aerolínea. Su vuelo desde Shanghái había aterrizado hacía 1 hora. En ese mismo instante sabía que iban en un taxi, cortando el tráfico de la tarde, camino a casa. Podía imaginar la escena con nitidez, como si fuera un fantasma en el asiento trasero. Alicia apoyaría la frente en el cristal frío, cansada pero con una energía nerviosa. Tendría esa mirada soñadora que ponía de niña cuando pensaba en su cumpleaños. Kevin estaría en el móvil, por supuesto, revisando su cuenta por 10ª vez. «No me lo creo», diría Alicia, suspirando feliz. China fue un sueño, pero ya quiero empezar nuestra vida de verdad. Kevin no levantaría la vista, con una sonrisita autosatisfecha. La transferencia debería haberse completado en el aire. 3 millones, cariño.
Líquidos. Te dije que el plan era sólido. Te dije que yo lo manejaba. Al fin la miraría. Entonces, ¿has elegido el color de tu descapotable? Su conversación sería una lista de compras de fantasía. Un barco para él, una casa nueva para ellos, algo moderno, mucho vidrio, urbanización cerrada al otro lado de la ciudad. Hablarían de inversiones y carteras. En algún momento, un destello de culpa cruzaría el rostro de mi hija. Me siento un poco mal por papá, diría en voz baja. Y Kevin, pragmático como siempre, lo apartaría con la mano. No. Hicimos lo mejor para él. Está seguro, su cuidado financiado y nosotros tranquilos. Él no habría sabido qué hacer con tanta plusvalía. Solo estaba ahí, pudriéndose. Nosotros somos los listos, Alicia. Maximizamos el activo. Imagino que esas fueron sus palabras exactas, maximizar el activo. En cierto modo, tenía razón. Eran listos. Tenían un plan. Tenían abogados y documentos. Pero habían construido todo su futuro sobre un único supuesto defectuoso. Habían leído el mapa al revés. Y ahora llegaban a su destino. El taxi doblaría por la calle arbolada de siempre, y allí estaría, mi vieja casa, en la colina, esperándolos como un premio al final de una carrera que no sabían que ya habían perdido. Mira, diría Alicia, con una sonrisa en la voz. Ya estamos en casa. Veo el taxi alejándose del bordillo, las luces rojas perdiéndose calle abajo, dejándolos solos en la quietud de la tarde. Habrá un instante de inmovilidad, los dos de pie en la acera, mirando la casa. Su premio. Kevin, con paso de conquistador, hará tintinear la única llave en su mano. Alicia sonreirá, cansada pero profundamente satisfecha. Lo habían logrado. Habían ganado. Los imagino avanzando por el sendero de piedra. Kevin sería quien fuera a la puerta, el conquistador que regresa a su castillo. Elegiría la llave. Casi oigo el roce metálico al introducirla en la cerradura. Giraría la cabeza para guiñarle a Alicia, confiado, antes de girar la llave, y la cerradura giraría. Un clic sólido y agradable, un sonido familiar, el sonido de una llave abriendo una puerta. Diseñado para sonar a propiedad. O eso creía él. Ese pequeño detalle fue una cortesía de Marcus. Quiso que tuvieran ese último instante de certeza absoluta antes de que el suelo se les abriera bajo los pies. Kevin empujaría la pesada puerta de roble, esperando el aroma familiar a cera de limón y libros viejos. Esperaría el brillo cálido de la lámpara del recibidor. Esperaría el consuelo del hogar. En su lugar, la puerta se abriría a una caverna de silencio que hacía eco. La casa era una cáscara hueca. La luz de la tarde, entrando por los ventanales, cortaba el espacio vacío e iluminaba motas de polvo danzando en el aire donde antes había vida. En las paredes quedaban rectángulos pálidos donde los cuadros colgaron durante décadas. El suelo de madera, antes cubierto por alfombras y muebles, era ahora una extensión desnuda que amplificaba el sonido de su propia respiración. La sonrisa confiada de Kevin no solo se borró, se congeló y luego se desmoronó. Parpadeó una vez, dos, como queriendo limpiar de sus ojos una imagen defectuosa. Su primer pensamiento, estoy seguro, fue que los habían robado. ¿Qué demonios? Susurraría, y el vacío se tragaría su voz. Alicia se quedaría en el umbral, con una mano sujetando la maleta y la otra volando a su boca. Sus ojos saltarían de un hueco a otro. El salón a la izquierda, donde deberían estar el sofá y mi sillón, el comedor a la derecha, donde ya no estaba la larga mesa de caoba. No era el caos de un robo. Era otra cosa. Era una ausencia. Un vacío deliberado, perfecto y aterrador. Kevin daría un paso vacilante al interior. Sus zapatos caros sonarían solos y huecos sobre la madera desnuda. Giraría sobre sí mismo lentamente, negándose su mente a procesar la escena. Nada. No quedaba nada. Absolutamente todo se había ido. Se quedarían detenidos en el umbral, atrapados entre el mundo que creyeron construir y la realidad desnuda que yo les había preparado. El silencio de aquella casa vacía sonaba más fuerte que cualquier alarma. Y era solo el comienzo. Cuando sus ojos se acostumbraran a la penumbra, lo verían, un simple sobre blanco, colocado con precisión en el centro del recibidor.
Parecería diminuto en aquella inmensidad, pero acapararía toda su atención. No era una carta cualquiera. Era una declaración. Imagino que fue Alicia quien se movió primero, con pasos titubeantes, atraída por el sobre como por un hilo invisible. Kevin se quedaría atrás, clavado en el sitio, buscando una explicación racional, un error colosal de mudanza, una broma pesada. Su cerebro rechazaría la verdad imposible. La mano de Alicia temblaría al agacharse para recogerlo. El papel se sentiría frío. Por fuera no había nombre. Lo abriría con torpeza. Dentro, una sola hoja, doblada con cuidado. Empezaría a leer en voz alta, pequeña y temblorosa, la voz de una niña perdida en una habitación enorme y vacía. Esta propiedad, empezaría, fue vendida el 5 de septiembre al Westside Community Heritage Trust. El primer golpe. Kevin le arrebataría el papel, recorriendo las líneas con los ojos, con el rostro congelado en incredulidad. ¿Qué? No, imposible. Es una broma. No puede hacer esto. Alicia seguiría, como recitando de memoria, palabras ya grabadas a fuego. Sus pertenencias personales han sido trasladadas al trastero número 247 de Secure Space Story, en ELM Street. Los primeros 12 meses están pagados. El segundo golpe, el detalle frío y práctico que lo hacía irrefutable. No era una broma. Era un plan. El rostro de Kevin empezaría a enrojecer, una marea de furia estrellándose contra los peñascos de su incredulidad. Tengo papeles. Tengo comprador. Le voy a demandar. Voy a hundir a ese viejo demente. Sacaría el móvil, apuñalando la pantalla con el pulgar, intentando llamar a un abogado que no respondería, intentando detener un maremoto que ya había roto. La voz de Alicia sería apenas un susurro al leer las últimas líneas. Esta llave dejará de funcionar a medianoche. Esta no era vuestra casa para vender. Era el legado de mi esposa para proteger. El golpe final. La razón. El veredicto. Kevin soltaría un rugido gutural de impotencia. Tal vez patearía la pared, el golpe retumbaría en la casa vacía. El único resultado, una marca en su caro zapato y un dolor agudo en el pie. Gritaría sobre jueces, abogados y robos. Pero sus palabras serían ruido sin sentido, estrellándose contra los muros silenciosos e implacables de mi victoria. Alicia, en cambio, no se enfadaría. Entendería. Me conocía. En ese instante vería al desnudo la partida de ajedrez de 2 años y comprendería al fin que había sido un peón desde el principio. Miraría los rectángulos pálidos donde antes estaban sus fotos de infancia. Miraría a su marido, un desconocido en ruinas. Miraría el papel que había desmantelado su vida entera. Y entonces abriría la boca. Empezaría como un jadeo, buscando aire en una habitación donde todo el oxígeno había sido succionado. Y crecería hasta convertirse en un grito. No era un grito de rabia ni de frustración. Era el sonido de un alma quebrándose. Era el sonido de la consecuencia llegando puntual. Mientras la tormenta que ellos mismos habían invocado estallaba sobre mi hija y mi yerno, mi mundo era perfectamente tranquilo. No había eco de gritos en mi nuevo apartamento. Solo el silbido suave del agua caliente cayendo en mi taza de cerámica favorita. De pie junto al gran ventanal, contemplaba la ciudad, una galaxia de luces sobre terciopelo oscuro. Abajo, el tráfico corría en ríos silenciosos de rojo y blanco. Este lugar era más pequeño que mi antigua casa. Limpio, moderno, despejado. Era mío. Por primera vez en 2 años, podía respirar sin el peso de palabras no dichas ni miradas rencorosas. El aire en este apartamento era mío. El silencio aquí no era el silencio pesado de una familia desmoronándose, sino la paz limpia de un trabajo bien hecho. No era felicidad. Lo que me envolvía no era el júbilo del vencedor. Era una paz sobria, un profundo sentido de rectitud. El alivio silencioso de una tormenta que por fin rompía, una tormenta que tuve que convocar para despejar el cielo de una vez. No actué por venganza. Actué para restaurar un equilibrio que habían trastocado con crueldad y torpeza. Tomé un sorbo lento de té, dejando que el calor me llenara el pecho. No necesitaba imaginar su pánico, su rabia, sus lágrimas. Ya los había previsto.
Solo eran las variables finales en una ecuación larga y dolorosa. Su caos era el precio de mi paz. Y mientras miraba la ciudad, un mundo de posibilidades abriéndose ante mí, supe con una certeza que caló hondo que el precio valía la pena. Sus gritos eran el primer eco de un edificio derrumbándose. Una casa construida sobre una mentira no puede sostenerse. Y todo el plan de Kevin era un castillo de naipes en un huracán. Lo imagino ahora, llamando frenético a su abogado, vociferando sobre derechos y documentos. Pero los papeles que sostiene no valen nada. Son utilería de una obra que ya terminó. Esto es lo que pronto descubrirán, en una cadena de reuniones frías con gente a la que no le importan sus sentimientos. Para conseguir sus 3 millones, Kevin no solo fingió vender la casa, hizo que su empresa fantasma, ese inversor privado, pidiera una hipoteca muy real a un banco muy real, poniendo mi casa como colateral. Es un delito grave. Se llama fraude bancario. El banco, creyendo legítima la venta, les transfirió los 3 millones a ellos, los vendedores. Con ese dinero pagaron los billetes en primera a China. Ahora, el comprador fantasma no pagará ninguna cuota. El banco vendrá a cobrar su garantía. Intentará ejecutar la hipoteca, pero cuando lo haga no encontrará a Kevin y Alicia. Encontrará al Westside Community Heritage Trust con un título ejecutado de forma impecable. Descubrirá que su préstamo multimillonario estaba garantizado con un activo que el prestatario jamás poseyó. El banco no perdonará ni olvidará. Volcará toda su atención y todo su equipo legal sobre quienes firmaron y cobraron. Esos 3 millones que creyeron la llave de una vida nueva son ahora una deuda colosal exigible de inmediato. Y cuando el banco termine, es probable que la fiscalía empiece su propia investigación. Yo no los empujé por el precipicio. Solo me hice a un lado y los vi correr hacia el borde con los ojos cerrados, cegados por su avaricia. No les tendí una trampa, dejé que la trampa que prepararon para mí y para ellos mismos, por fin se cerrara. Estaban tan ocupados intentando robar mi futuro que jamás se aseguraron el suyo. La llamada llegó una semana después. Regaba una planta nueva en el balcón cuando su nombre apareció en la pantalla. Por un momento pensé en no contestar, pero sabía que debía hacerlo. Era la última pieza del viejo edificio que debía demoler para poder construir de verdad. Respondí y no dije nada. Al otro lado, solo respiración entrecortada y, luego, un sollozo. «Papá». La voz de Alicia estaba rota. Apenas la reconocí. «Papá, lo siento tanto». Yo. Kevin, me dijo que era la única forma, que no estaba seguro. Fui tan estúpida, papá. Tan débil. Lo hemos perdido todo. El banco se lleva todo. Lo siento. Se deshizo en lágrimas, un torrente de arrepentimiento y autocompasión. Yo escuché. Dejé que el silencio se estirara. Que sintiera el peso del espacio que había creado entre nosotros. No grité. No dije te lo advertí. Cuando por fin sus sollozos se hicieron pequeños y pidos, hablé con voz serena y pareja. Te escucho, Alicia. Otro silencio. Sentí que esperaba más, perdón, una solución. No ofrecí ni lo uno ni lo otro. El hombre al que tú y tu marido intentaron encerrar en una residencia ya no está, continué, midiendo cada palabra. El padre cuyo amor incondicional trataste como una cuenta bancaria ya no está. Si alguna vez vamos a tener otra relación, será nueva. Se construirá desde los cimientos, sobre la honestidad. Y empezará por el respeto. Yo te respeto, papá, susurró, desesperada. No, Alicia, dije, suave pero firme. No lo haces. Pero puedes aprender. El respeto no se hereda ni se exige. Se gana. Te espera un camino largo y difícil. Que te lleve de vuelta hacia mí depende solo de ti y de las decisiones que tomes desde hoy. Adiós, Alicia. Colgué antes de que respondiera. Dejé el teléfono sobre la mesa, no con ira, sino con una tristeza definitiva. La puerta a nuestra vida pasada quedaba cerrada. Si quería construir otra, tendría que encontrar ella misma las herramientas. Al final, tuve que regalar la casa para salvarla de verdad. Suena contradictorio, lo sé. Podría haber dejado a mi hija una fortuna en ladrillo, una herencia de 3 millones.
En su lugar, espero haberle dejado algo mucho más valioso, la lección costosa y dolorosa de la consecuencia. Una lección que le llevará años, quizá el resto de su vida, entender. Un legado verdadero no es algo que se venda ni se tasee. No se escribe en un testamento. Se escribe en tus actos. En la dignidad silenciosa que te niegas a ceder. En el honor con el que vives y el respeto que inspiras, no con dinero, sino con carácter. Intentaron quitarme la casa, pero al hacerlo me obligaron a recordar sobre que estaba construido mi verdadero hogar. Sobre el cimiento de mi propia dignidad. Vendí una casa, pero recuperé mi vida. Tengo 75 años y estoy construyendo de nuevo. Esta vez sobre un cimiento que nadie podrá arrebatarme. Gracias por acompañarme en este camino. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te hizo sentir. Este relato es un recordatorio de que las traiciones más grandes no siempre vienen de enemigos, sino de familia que da por sentado el amor. Nos enseña que el valor de una persona no se mide por su edad ni por su aparente fragilidad, sino por su carácter y su resiliencia. Cuando te arrinconan, la sabiduría silenciosa y la planificación meticulosa son armas más poderosas que cualquier estallido. Y subraya una verdad crucial: el respeto es el cimiento irrenunciable de toda relación. Cuando se rompe, toda la estructura está destinada a colapsar bajo el peso de su propia codicia. Si te gustó esta historia de justicia y resiliencia, dale like, suscríbete y comparte tus impresiones abajo.